El padre Juan siempre fue el motor de esto y que no podemos olvidarnos que eso es así. Era la muestra de que se debe pensar en una iglesia distinta, respetando a los pueblos, no adoctrinándolos. Él siempre decía, lo que no se escribe, se olvida. Los salesianos fueron los primeros en publicar autores indígenas desde que empezó Mundo Shuar en el año 75. Hay libros de autores Shuar, en eso son pioneros, no solo en el Ecuador, sino casi mundialmente. El padre Juan Botazo comenzó todo un proyecto de un centro de documentación Shuar, en cuyo propósito fundamental era recuperar textos desde los estudiantes, desde los profesionales Shuar y también desde la antropología, ¿no? Y quedó plasmada en un folletito del año 1976 que se titula ¿Qué es Mundo Shuar? Todos los que conformamos Abya Yala pueda servir de algo para que se emprendan iniciativas culturales y de otro género, porque el país responde, las posibilidades las hay. Con el correr del tiempo nació Mundo Andino para cobijar obras en torno a los pueblos indígenas de los Andes ecuatorianos. El primer escrito ha sido Escolarizada al Indígena, es el número 1 de la colección Mundo Andino. Iniciativa muy interesante en un ambiente en que la cultura, la memoria no eran muy de moda. Para los pueblos indígenas, de encontrarse en esos tiempos que iban editando Quipus, por ejemplo, donde se podía conocer todo sobre el movimiento, digamos, de los pueblos indígenas de las diferentes provincias y nacionalidades. Fue importante la creación del sello Etnos para también recibir y publicar obras que tengan que ver con pueblos indígenas americanos. La colección 500 años y la segunda, la colección Abya Yala. Son colecciones monumentales que recogen lo mejor de la antropología americana. La demanda, ¿no?, de publicaciones excedía los sellos Etnos, excedía los sellos Mundo Andino, y el padre pensó en el año 1983 crear un sello. Se crea la marca Abya Yala, que es una palabra cuna de Panamá, que significa tierra en plena madurez. Con ese nombre se crea una gráfica que es la mocagua, que es una vasija canelo quichua ecuatoriana de la cerámica más fina que existe en la Amazonía. No era solo una librería ni una editorial, sino también un centro cultural, una biblioteca y una de las más importantes editoriales de América Latina. Se amplió sin duda a toda Latinoamérica. Una de las cosas que hace es empoderarse de nuevos temas, estar dispuestos a publicar libros que tal vez en otras editoriales pensarían eso no sabemos muy bien porque son temas que tal vez no van a interesar a muchas personas. Siempre Abya Yala ha mantenido el estilo, una cosa bonita, alegre. Sí, porque invitar a leer antropología no es a cualquiera. Entonces, un diseño bonito de páginas, una presentación linda. Bueno, creo que en este momento Abya Yala se identifica mucho con la universidad. Hay muchos jóvenes que están investigando. Hay un deseo grande, se ha abierto en una comunidad a dar respuestas a la vida, a no solamente hacer dinero, a ser felices. Y ahí está Abya Yala. Abya Yala describe la vida del ser humano en muchas culturas, en formas diferentes, pero que es posible ser feliz. Esta vinculación de la universidad con Abya Yala permitió que exista un pilar fundamental, sólido, permanente. La editorial Abya Yala ha cumplido con algo que se propuso creo que desde sus inicios, ¿no? Ser un proyecto editorial diverso,
dar cabida a muchos autores extranjeros, ecuatorianos. Se vuelve un espacio muy importante, no solo para el mundo salesiano, sino creo que es un espacio muy importante para el país y para la región. Ha sido la única editorial que ha estado abierta para poder publicar conocimientos, saberes, filosofía y de manera particular del pueblo afrodescendiente. Excelente línea editorial que tiene en temas de medio ambiente, de naturaleza y muchos otros temas que son de gran interés para los científicos, los ecologistas de América Latina. Ha hecho posible visibilizar la palabra no solamente de estudiosos y antropólogos, sino lo fundamental ha sido visibilizar y hacer escuchar la palabra de los pueblos originarios, ¿no? Tuve siempre alegría con los shuar porque al estudiar su cultura, ver cómo ellos vivían, para mí llegó a ser casi un ideal, ¿no? Descubrir tantas cosas. Entonces ese es el trabajo misionero importante, hacer de manera que uno pueda recuperar sus raíces. Reconocer el trabajo intenso que a lo largo de tantos años ha dedicado gran parte de su vida a este proyecto. Este proyecto, como digo, que sigue muy vivo, ¿no? El encuentro de las ciencias con las distintas formas de presencia no indígena en su territorio todavía invita a seguir generando conocimiento, respeto y diálogo de saberes. A pesar de todas las dificultades por las que hemos pasado, Abya es resiliente a los cambios para continuar en esta senda de seguir siendo la casa de la diversidad, de la reflexión sobre las diversidades. Cuidemos de Abya, cuidemos de su corazón, cuidemos de sus voces y seamos embajadores reales, que el mundo se enamore de Abya.
cuando se tiene una capacidad de investigación rigurosa y brillante para aprender de los otros desde la comprensión, la empatía y el amor. El autor en el libro nos abre a un mundo inquietante y constantemente actual que, como indica con agudeza, el derecho indígena es amplio, pero sobre todo cambiante. Requiere de estudio para interpretarlo a profundidad y por ello señala, me parece a mí que con mucha exactitud, se trata de una primera aproximación. El libro mantiene un hilo conductor del 1 al 9 capítulos, guiando al lector informado con pistas relacionales desde el derecho ordinario, derecho ecuatoriano que está en nuestra Constitución, Código Civil, Código Penal y otras leyes, especialmente la Ley de Organización y Régimen de las Comunas, hasta los artículos de la Constitución referentes al derecho indígena. Gracias al autor me pude enterar de todo esto. Sin el autor no hubiera sabido nada, Padre Julio. Y a aquellos lectores no informados como yo, nos convoca a convivir en un mundo plural, a valorar la riqueza de los diferentes saberes, legitimar y visibilizar otras formas de conocimiento, construir una identidad nacional en la diversidad. El primer capítulo parte, desde mi forma de ver, de los cimientos, de las normas consuetudinarias y leyes. Las explica a partir de las costumbres de este pueblo shuar y, como dice el autor, se transmiten de generación en generación para vivir en armonía y reciprocidad con los demás. El autor resalta que cuando se pregunta sobre las costumbres a los quichuas puruáes, responden que todo lo que se debe hacer y recordar en la comunidad principalmente es amayuya, no mentir, amaquilla, no ser perezoso y amashua, no robar. Normas que han sido reconocidas por la Constitución de la República, artículo 83. En la base de las sociedades quichua-puruáes que evolucionan y se nutren dialécticamente con los distintos contextos económicos y sociales, se asientan las leyes no escritas, que las transmiten los mayores, los sabios. Al respecto, el autor señala que las leyes no escritas sirven para organizar y resolver problemas sociales, para que los comuneros no se falten al respeto, pero sobre todo para que la comunidad camine hacia las metas positivas que se proponen. En este capítulo número 1 encontramos que cuando se incumple con las leyes no escritas, se infringe la armonía de la convivencia y es entonces cuando se deben imponer sanciones, las cuales son tomadas por diferentes niveles de autoridad, dependiendo de la gravedad de la falta y de la capacidad de resolver las diferentes instancias. Las sanciones en realidad son un proceso de purificación, porque el infractor aprende, se concientiza, vuelve a la comunidad porque recibe consejos con sabiduría. Este capítulo 1 nos lleva a concluir que los quichua-puruáes en ningún momento se han separado de las leyes nacionales del derecho ordinario. Y este creo que es el gran logro del autor. Primero, porque no viven encerrados en sus comunidades, no viven separados del resto del Ecuador. Al contrario, viven en el Ecuador, se han mezclado con el Ecuador, son
la nación ecuatoriana, quizás la más importante. Y segundo, además, porque, y lo dice con claridad el autor, el desarrollo de la justicia indígena ha sido apoyado por el Estado ecuatoriano, especialmente en lo señalado, la Ley de Organización y Régimen de las Comunas. En el segundo capítulo se establecen que estas normas consuetudinarias, es decir, las costumbres y las leyes no escritas, funcionan en un espacio físico que son las comunidades, en donde se mejora la organización, se cuidan a todos los comuneros, se protege el agua, el medio ambiente y además se rigen por los distintos tipos de autoridades, que no voy a recordar este momento porque ya llevo varios minutos en la exposición. De ahí, el tercero, cuarto y quinto capítulo se traza el centro de la sociedad del pueblo quichua, el amor de la pareja como institución viva, que florece en el ayu como centro de la familia, pero además sirve para diferenciarlos, para diferenciar una familia de la otra. En esta instancia es donde florece la solidaridad, el cuidado de los ancianos, de los niños y de los huérfanos, pero además donde nace la minga y se extiende la minga, en donde los miembros del ayu están llamados a ayudarse en un solo corazón, en una sola voz, en un solo pensamiento, describe el autor. En los capítulos 6, 7 y 8, el autor apuntala la investigación, dibujando las formas en las que el pueblo quichua puruá le enseñó a él cómo crece y se desarrolla ese pueblo en lo económico y en lo social, para sin dejar a nadie atrás, mejorar la vida de los ancianos, de las mujeres, de los niños, respetando a la Pachamama. Y es donde se destaca el autor que para ello se requieren bienes, cosas para heredar, para vender, para comprar. Y yo creo que con inteligencia las denomina cosas que sean útiles para todos. Y como son cosas útiles, tienen que establecerse en algo que se denominan contratos, que en el derecho ordinario los conocemos así, y los quichua puruáes los van a llamar Ari Ninacui. Pero lo importante es que los van a respetar, porque como hemos aprendido con el padre Julio, hay que respetar la palabra, lo que nos enseñaron nuestros ancianos. Y esa es la base del avance y en el respeto central para el avance de los acuerdos económicos en esta sociedad. Cuando este pueblo quichua puruá interactúa con los mestizos, evidentemente ha sufrido también procesos de migración, presión de los gobiernos, falta de confianza en la palabra y por supuesto ha debido cambiar ciertas costumbres, adaptarse, avanzar. A veces Juan Botazo, que no necesariamente era avanzar, pero avanzar, construir una nueva forma de ver. Y si aplicamos lo indicado en el libro a algo que tal vez es más cotidiano para algunos de los que estamos aquí, las cooperativas de ahorro indígena y crédito, que ahora ocupan el 35% de todo el sistema financiero, la cooperativa número 9 a nivel nacional, una de las más grandes, la cooperativa Fernando de Aquilema, que tiene alrededor de 700 millones de dólares de activos y de depósitos también lo mismo, ¿no es cierto?,
¿Qué utiliza para captar depósitos y dar préstamos? Contratos, lo que el autor pone de relieve en este capítulo. Utiliza contratos. Y ahí la relevancia de este libro, es decir, llega en el día a día a describir lo que estos quichuapuruáes o cómo estos quichuapuruáes y su derecho indígena es también y se vincula dialécticamente al derecho ordinario. El uno no se pelea con el otro, se habla, están juntos, porque tienen que vivir y coexistir. Y no solo eso, el autor dice y pone de ejemplo que una de las formas como tuvieron estos quichuapuruáes que interactuar con la modernidad o con los mestizos, básicamente fue con los contratos o con las escrituras de los terrenos. ¿Pero por qué? Gran parte porque eso les sirvió para poder pedir préstamos. De hecho, los préstamos tienen como sustento las escrituras de los contratos de los que nos habla el libro. Por otro lado, algo central en esta parte, ya casi final del libro, es la referencia que hace al cumplimiento o no de lo acordado, donde existe la posibilidad de el perdón, derecho indígena, y la enmienda, yo diría así, derecho ordinario. Y no creo que los dos son excluyentes. De alguna manera los dos, al menos en el caso de lo que es el Código Orgánico Monetario y Financiero, sería establecer una adenda, pedir el alargue de un crédito. En el COVID, cuando todos estuvimos confinados porque no podíamos salir, pedimos que nos alarguen los créditos, que nos den un nuevo plazo. Y ahora, debido a esta nueva pandemia que hemos sufrido como país, donde la violencia y las vacunas son la novedad, los créditos han tenido que volverse a extender porque la gente simplemente no puede pagar. Por tanto, los contratos han tenido que volverse a ampliar, es decir, nuevamente se está aplicando tanto el derecho indígena como el derecho ordinario. Es decir, los dos hablan y los dos caminan de la mano. Lo cierto es que para los quichuapuruáes, lo que sí queda claro, si después de una adenda el deudor no cumple el plazo con lo acordado, el derecho indígena plantea que él y su familia quedan en situación de vergüenza ante la comunidad, por tanto se les considera que no cumple, paqui palabra, badulaque, que no asume sus responsabilidades y no se le volverá a prestar, porque incumplió con lo que dijeron los mayores. Y quizás en ese sentido sí, es más duro que el derecho ordinario, porque tiene una sanción social. Y es ahí donde los créditos comunitarios de las cooperativas indígenas quizás se pagan mejor que los otros créditos, porque la sanción es social de las comunidades. Finalmente, en el capítulo 9, me parece que el autor cierra esta primera aproximación al derecho indígena, demostrándonos que a lo largo de los 9 capítulos, los quichuapuruáes son dueños de valores éticos, compromisos, creencias y cultura, generadores de la Camichic, ley no escrita, que ha permanecido en la gente ordinaria del Chimborazo por siglos y podrá seguir rigiendo y mandando en sus comunidades y federaciones por el tiempo que esta cultura siga viva
en los corazones del pueblo puruá, dice el autor. Adicionalmente, el autor nos indica que la vinculación con el mundo mestizo ha crecido, que el derecho ordinario ecuatoriano va tomando más importancia en la vida del mundo quichua puruá. Sin embargo, estos cambios no son causa para la desaparición del derecho indígena, porque esto es parte fundamental de la existencia de la nacionalidad quichua y podrá haber convivencia entre ambos derechos como ha sucedido hasta ahora. Roberto Granja Maya dice: el derecho indígena está vigente y es importante aprender y comprender más sobre él, pues mientras más aprendamos de nosotros y de nuestras culturas, continuaremos forjando la patria que nos acoge y nos unifica dentro de nuestra diversidad. Una sociedad como la descrita por el autor de forma fascinante, nace de un conjunto de saberes, se transforma y se adapta. El autor, con el libro, nos convoca a ver a los señores puruáes en la avenida de los Puruáes Duchicelas, que nace en la parroquia Cacha de la provincia del Chimborazo, cuna de la nacionalidad ecuatoriana, que inicia con la princesa Toa y termina con la primera mujer alcalde del Ecuador y de Riobamba, ya en la ciudad de Riobamba. El autor mantiene a lo largo del libro la convivencia viva del derecho indígena y ordinario. El autor es actual en todos los sentidos, porque nos llama a la convivencia viva de la minga, que es la forma actual y renovada de la llamada economía circular, un modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea posible. Con lo cual, el autor nos vuelve al optimismo, nos exige mantener la esperanza frente a la desilusión, nos alienta a pensar que la racionalidad finalmente se impondrá. En otras circunstancias habría dicho que me cupo el honor de haber realizado este escueto resumen de un libro que da para más. Pero en esta ocasión, y más en este sitio, digo que me cupo el amor de confirmar que el autor ha dado continuidad a la lucha de Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los pobres, del padre Julio Gortaire, y nos confirma que estos pueblos quichuas puruáes creen en el hombre y en la comunidad, y que, como decía Juan Botazo, lo que no se escribe se olvida. Permítame una digresión. Roberto, Eduardo, Juan y yo tenemos que agradecer permanentemente a Narcisa, y creo que todos sabemos por qué. Finalmente, gracias, Roberto, has ido más allá del derecho indígena, del derecho ordinario. Nos has iluminado y devuelto la fe para indicarnos que contamos con la capacidad y que
podremos construir un nuevo paradigma de convivencia. Gracias. A continuación, le damos la palabra al doctor Juan José Granja, que va a desarrollar su comentario. Muchas gracias. Buenos días con todos, autoridades, comuneros, representantes del pueblo puruá, me parece que hay unos pocos por ahí atrás, sacerdotes, hermanas religiosas, familia y amigos. Me honra profundamente tomar la palabra esta noche, no solo como abogado invitado, sino como sobrino del autor, el padre Roberto Granja Maya, a quien reconozco por su compromiso constante con la escucha respetuosa, con la memoria comunitaria y con la construcción de puentes entre las culturas jurídicas. El libro que hoy presenta Roberto, El Derecho Indígena Quichua Puruá, como lo conversábamos ayer con Roberto, no es tanto una exposición de las tensiones teóricas y prácticas que se presentan actualmente con respecto de la posibilidad de la coexistencia de varios sistemas jurídicos dentro del territorio ecuatoriano. Tampoco realiza un análisis de las sentencias y dictámenes emitidos por nuestra Corte Constitucional, que por cierto ha tenido algunos avances en sus sentencias con respecto del derecho indígena. Esta obra es, ante todo, el reflejo de un pueblo ecuatoriano cuya práctica jurídica continúa viva y que ha mantenido una estructura normativa propia a lo largo del tiempo. En mi criterio, el libro surge de un principio metodológico claro: escuchar antes que interpretar. Escuchar para después sí empezar a interpretar. Esa fidelidad al testimonio comunitario recogida por Roberto Granja en la obra es la que otorga un valor especial dentro del derecho ecuatoriano contemporáneo. Nuestra Constitución del 2008, que por cierto ha sido ratificada en la consulta popular del día domingo, en su artículo 1 declaró al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia. Para muchos, esta declaración implica reconocer que en un mismo Estado, diversos pueblos pueden generar sus propias formas de normatividad, sus propios sistemas jurídicos, conforme a su propia identidad y cosmovisión. Y es así que, desde las primeras páginas, el autor afirma que el derecho indígena puruá se va construyendo por las propias costumbres que permiten vivir como lo hicieron sus antepasados, y que dicho sistema se encuentra plenamente reconocido por la Constitución ecuatoriana, como ya lo hemos dicho. Esta idea es la que marca el punto de partida del libro: un derecho construido desde la memoria, la práctica y desde la comunidad. Uno de los mayores aportes de la obra es la claridad con la que explica que el Camachic, la ley no escrita, no es informalidad, sino un sistema normativo riguroso. El texto señala que el Camachicuna se encuentra en la biblioteca humana y no en los libros. Se encuentra en forma especial en la mente de los mayores, y que todas ellas se inspiran en un mismo principio: Shuk Yuyay, Shuk Shimi, Shuk Maki y Shuk Shunko. Un solo pensamiento, una sola voz, una sola mano, y en el trabajo y en un solo corazón. Es decir, nos explica que existe coherencia normativa, cohesión social y ética comunitaria. Del mismo modo, la obra desarrolla instituciones jurídicas puruáes que expresan la profundidad cultural de este sistema. La asamblea, definida como la autoridad principal, que indica lo que debe hacer el cabildo y que decide los asuntos fundamentales de la comunidad. El ayu, que no solo es un parentesco sanguíneo, sino una red de solidaridad, identidad, responsabilidad recíproca y pertenencia. Los convenios y contratos también, como lo ha manifestado Rosa Matilde, sustentados en la palabra dada, cumplir con la palabra que los mayores nos enseñaron, lo que revela un profundo valor jurídico de confianza. La herencia, sí concebida en el sistema puruá,
como un regalo que entregan los padres a sus hijos, cuya aceptación es parte de la identidad familiar, y también el yaqui, o lo que nosotros diríamos delito, o acto que rompe con la armonía comunitaria y que debe ser reparado, conciliado y, si corresponde, sancionado. A ello se suman otras instituciones desarrolladas en el libro y que vale la pena resaltar para comprender mejor el derecho puruá. La minga, no solo como un trabajo comunitario, sino como una obligación jurídica que garantiza bienes comunes, agua, caminos, acequias, la función del cabildo que ejecuta las decisiones de la asamblea, como ya lo hemos dicho, administra los bienes y mantiene el orden interno, la centralidad del territorio concebido como la Pachamama, donde la vida comunitaria se entrelaza con la producción, el medio ambiente y el summa causai. Las sanciones tradicionales que combinan corrección, reconciliación y perdón, orientadas siempre a restaurar la cohesión social. El rol de los mayores como intérpretes y custodios de la norma. Mantienen viva esta biblioteca humana que es la comunidad. Todos estos elementos y muchos más contenidos en la obra recolectan una parte esencial del sistema jurídico puruá, un sistema que cuenta con órganos, procedimientos, sanciones, mecanismos de reparación y fundamentos éticos propios. Para la Academia Jurídica Ecuatoriana, este libro cumple con dos funciones esenciales. En primer lugar, documenta un derecho vivo. No se encuentra en los códigos, sino en la práctica comunitaria, y que posee plena legitimidad constitucional. Y segundo, aporta también insumos para un debate pendiente, el de la coordinación entre el derecho puruá y el derecho ordinario, en materias como familia, propiedad y solución de conflictos. En un país cuyo proyecto constitucional exige coherencia entre lo que se reconoce y también entre lo que se debe aplicar, este libro es una contribución concreta, seria y respetuosa. Finalmente, quisiera decir unas palabras desde lo personal. Este libro nace desde el caminar del padre Roberto junto a las comunidades puruáes, pero también de su convicción de que el derecho, cuando brota de la dignidad de los pueblos, se convierte en un instrumento de afirmación, memoria y justicia. Como sobrino suyo y como abogado, me honra presentar esta obra que refleja no solo rigor investigativo, sino también un profundo acto de respeto a la identidad jurídica de un pueblo. A la comunidad puruá, gracias por permitir que su conocimiento siga enriqueciendo la comprensión jurídica y cultural de nuestro país. Y al autor, mi tío Roberto, gracias por recordarnos que comprender el sistema jurídico puruá no solo es un acto académico, sino es un acto de reconocimiento y de justicia. Muchas gracias. Agradecemos a Rosa Matilde Guerrero y a Juan José Granja por sus generosos, profundos y detallados comentarios. Damos la palabra al autor, el padre Roberto Granja Maya. Muchísimas gracias por concederme estos momentos, aunque ya no tengo nada que hacer, porque han dicho tanto del... Yo mismo estaba oyendo y estaba aprendiendo. Más bien, muchas gracias, Dios les pague. Bueno, estoy feliz por tantas caras que han estado en mi corazón tanto tiempo, ¿no? Somos amigos, somos hermanos, somos familia, ¿no? En quichua, ayu es familia, pero no la familia como nosotros entendemos, ¿no? Papá, mamá, solamente eso, ¿no? Ayu es más grande. Claro, empiezan con papá, mamá, o sea, pero ayu se va haciendo tan grande como puede ser la misma comunidad, ¿no? He aprendido, y aquí hay unos quichuas, puruáes, que también hemos conversado y tienen este sentido, ¿no? Familia, esto es familia grande. En mi compañía de Jesús, eso es familia. Mis hermanos de la universidad, que fuimos caminando, conversábamos tanto sobre estas cosas, ¿no? Nuestras inquietudes. Y bueno,
es un gozo, ¿no? O sea, ahora yo también digo Ayllu, me gusta coger términos quichuas, ¿no? Ayllu, o sea, familia grande, ¿no? Una de las cosas que a mí me ha inquietado siempre, ¿qué es el derecho indígena? No se sabe. Yo soy ecuatoriano, mestizo, y en la actualidad a veces me reflejo yo también, ¿no? Porque muchos dicen, no entiendo qué es el derecho indígena, ¿no? Y últimamente, cuando ha habido estos levantamientos indígenas, algunos dicen ya clarito, ya sé qué es el derecho indígena. ¿Qué es el derecho indígena? Son fuetazos, hay agua helada y ortiga. Eso es el derecho indígena. Y se dice, el derecho indígena son esas bofetadas, ¿no? Algo de eso hay en el derecho indígena, ¿no? O sea, es una purificación, eso no decimos en la televisión, ¿no? Son purificaciones, estamos diciendo, te estoy haciendo eso para que no vuelvas a hacer. Eso no es una sanción, es una purificación. Te digo eso de esta manera para que no hagas malas cosas. Entonces, ¿qué es el derecho indígena? También hay dudas, ¿no? Cuando los indígenas comienzan a hablar, ¿no? Le comienza a hablar al presidente de la República o a las entidades del Estado, ¿no? Cuando ellos hablan, la gente comienza a decir, ¿y qué están diciendo con el derecho indígena? Bueno, ¿qué es el derecho indígena? O sea, mis inquietudes, siempre que estuve en Guamote, era esto, ¿no? Lo que he hecho es conversar con la gente. Se hizo un equipo muy bonito, con otros sacerdotes, y estuvimos trabajando con las parroquias, y toda esa información logré organizarlo, ponerle una radio que tenemos en Guamote, los jesuitas, comenzamos a hablar, y bueno, después de algún tiempo logré hacer este pequeño librito, no es el librito, que es el derecho indígena Quichua Puruá. El Ecuador tiene unas 16 nacionalidades o comunidades. Una de las 16 es la quichua, y la quichua es la más grande, cierto es. Las nacionalidades están divididas por unos pueblos quichuas. Por ejemplo, los otavalos son pueblos quichuas. Otros son los puruáes, otros son los salasacas. Todos son quichuas, la misma lengua, la forma de ser, pero yo no me atrevo a decir que el derecho de los puruáes es igualito a los salasacas, no puedo decir, no. Lo que he podido decir es que donde he vivido con los puruáes, he podido hablar del derecho indígena puruá. Son parecidos, yo creo que son bien parecidos, ¿no? Pero hay que investigar. El doctor dijo al principio, ¿no? Indicaban acá, ¿no? Que hay muchos jóvenes que están investigando, ¿no? Me sentí bien, ¿no? O sea, entonces, otros jóvenes que sigan investigando esto, ¿no? Tenemos que seguir aprendiendo quiénes somos. A la final eso es el Ecuador, ¿no? El Ecuador somos esto, ¿no? Estos indígenas, estos mestizos, estos blancos, estos negros, todo eso somos Ecuador. Nosotros tenemos que aprender a enterar quiénes somos, ¿no? Bueno.
Entonces, este derecho indígena, puruá, fue forjándose en todo lo que me han dicho mis queridos amigos, mi amiga, mi sobrino, ¿no? Hay que seguir construyendo, ¿no? Actualmente ya no es necesario mucho que abogados mestizos siguen trabajando, ¿no? Claro, nosotros por gusto y por obligación nuestra tenemos que seguir unificándonos, pero ahora hay muchos quichuas que dominan derecho, ¿no? Derecho ordinario, ahí es diferenciar, ¿no? Derecho ordinario del derecho quichua. ¿Cuál es el derecho ordinario? Ordinario es el derecho ecuatoriano. Tiene la Constitución y las otras leyes, ¿no? Es el derecho ordinario, es lo que nosotros estamos guiando, ¿no? Los quichuas son los propios de ellos, no es el ordinario, son distintos. Pero Rosa Matilde insistía, ¿no? Estos derechos no se pelean, esos derechos caminan juntos, ¿no? Y ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador. Es un estado donde hay muchas nacionalidades, ¿no? Nacionalidades distintas, pero un solo Ecuador. Es todo lo que quería decir. Muchas gracias por haber venido. Si tienen alguna pregunta, con todo cariño, ¿no? Especialmente los que más han hablado, ¿no? Los que han dicho. Muy bien, como suelen decir nuestros hermanos afroecuatorianos, la palabra está suelta. Creo que por allá levantaron la mano, después por aquí. Le vamos a pedir a Gabriela que nos dé una mano con el micrófono. Buenas felicitaciones por lo que presentaron el libro y por Roberto. A mí me queda una pregunta, cualquiera pueden contestar, pero al presentar el libro de este derecho indígena es abordado como un derecho de un pueblo que está en el Chimborazo y es así. A mí me gustaría conocer de ustedes cuál es el aporte de este derecho indígena quichua al Ecuador. ¿Cómo podemos aprender de lo que tú viviste y conviviste con ellos? Mi palabra. Mi pregunta. Muchas gracias, muy buenas tardes. Qué gusto estar en la obra, mucho más gusto ya leer después la misma. Mi nombre es Aquiles Yerbas Parra, profesor de acá, pero también con el agrado de recibir una obra que viene desde la tierra mía. Yo soy también riobambeño y de alguna manera muy cercano a la investigación de los sistemas jurídicos por herencia de un abuelo mío que luchó mucho junto a los pueblos y nacionalidades de allá de la zona. Yo quisiera un poco reforzar un tema muy puntual y preciso que usted ha planteado, Padre Granja, en el sentido de que una parte es la que nos muestran y que lamentablemente estigmatizada, profundamente estigmatizada, del sistema de gestión de conflicto, al cual denominamos derecho indígena, justicia consuetudinaria, varias denominaciones que tienen varios países, y otra, la que todavía no conocemos y que ofrece un horizonte inmenso para este país, ¿no? El 87%, algunos estamos muy dedicados también a ampliar esta investigación y tratar de dar algunos datos, de las causas, sobre todo las que tienen que ver con conflicto en jurisdicción territorial, se resuelven por acuerdos, ¿no? Apenas el 13% de los conflictos llegan a lo que la televisión recaba y que lamentablemente lo recaba además con una mirada estigmatizante. Es decir, casi 9 de cada 10 de los problemas tienen una inmensa capacidad de transigibilidad, de llegar a un punto en el cual, tomando incluso una obra maravillosa de un padre también, si no me equivoco, Joseph Sterman en el Perú,
cuando situaba un conjunto de principios tratando de plantearlos a la lengua castellana, y decía el ejercicio de la corresponsabilidad, ¿no? En el sistema ordinario estamos, no en el sentido de competir, porque creo yo que se tienen que complementar, dialogar lo que más puedan, pero estamos todavía formamos en las facultades nuestras de Derecho con una tendencia demasiado violenta y agresiva a acabar con el otro, ¿no? A eliminarlo, a ganarle. Y eso nos aleja mucho más todavía de una cultura profundamente dialógica que puede llegar a acuerdos corresponsables y obviamente con excepciones, con límites que siempre deben existir. Hay ciertos temas intransigibles, hay ciertos casos, pero que representan una minoría. La inmensa mayoría del conflicto social es transigible. Y los pueblos y nacionalidades son una muestra de ello, ¿no? Nuestros jóvenes regresan a ver muchísimo a través de las series a lugares por el otro lado del océano para entender sistemas, por ejemplo, de jurados populares, cuando podían tomar la bicicleta y en media hora estar en una asamblea de cualquiera de los pueblos, en un territorio al menos como el riobambeño, el chimboracense, que además es territorialmente muy imbricado, muy yuxtapuesto en muchos sentidos, y descubrir la capacidad de la racionalidad colectiva, ¿no? Pero bueno, leeremos con mucha atención la obra. Yo quisiera aprovechar esta curiosidad y la presencia del autor para consultarle que si bien el derecho quichua tiene una fuerte influencia de instituciones que se expandieron a través de esta lengua franca, ¿no? Como es la quechua y sus derivadas, ¿qué es lo que usted encontraría en el pueblo puruá como una contribución más directa a esa gestión del conflicto que hace que el derecho indígena, en el caso quichua puruá, tenga alguna particularidad, la más relevante que pudiera venirle a su mente en esta experiencia de recopilación? Y otra vez, Pai Pai Yupaychani por contribuir con esta obra. Muchas gracias. Soy Aurelio. Nos conocemos con Robertinho hace años que trabajamos Guamote Palmira. En las reuniones indígenas no son como las nuestras. Aquí hay una distinción entre la cosmovisión occidental y oriental y mesopotámica. Pachacamapaxama ishamo shunguman achiyachiwaipis amsa yuyaita. Espíritu de Pachacama, del cuidador del universo, ven a iluminarnos. Ñaupa pachapi yayakuna mamakunapis ashka kashpapis tukuykunami shuk shunkuya shuyuyaya karkakuna pimana kayka ñukapami chayka ñukapami nirkachu tukuy imalla charisqakunapi tukuypami karkanishkanin. La Constitución dice suma causa, kunampi suma causayta causashun, suma ñanta purishun. Voy a traducir para los extranjeros, pues debemos hablar quichua. Somos mestizos, mentimos. Dice en la profundidad de esa cultura, esa transparencia, esa diafanidad profunda, infinita. Les traduzco, por favor. Los antepasados nuestros, abuelitos, abuelitas, vivían unidos, organizados. Shuk, shunguya, shungo, das Herz en alemán, corazón. Un solo pensamiento tenían, un solo sentir, la reciprocidad, la complementariedad, la redistribución. No eran egoístas ni mezquinos. Al final dice la Constitución, suma causaita causation. Debemos vivir una vida nueva todos. Debemos caminar un camino nuevo todos. Entonces, lo que por año, que trabajé más de 10 años más, allá en Nogamote, Palmira, decía, ñucanchik iski chakiwan purinchik. Nosotros debemos caminar con los dos pies. Como decían, el derecho indígena y el derecho, como decía, natural, normal. El problema es que viene esa dialéctica mal formada y no comprendemos una cultura a la otra. Mientras más identidad tengamos los mestizos, más aportamos a la cultura. Mientras más identidad tienen los indios, en Bolivia me dijeron, no digas indígenas, dinos indios. Como indios nos aplastaron los españoles, como indios nos vamos a liberar. Mientras más indios seamos, vamos realmente a ayudar más a la cultura mestiza. Muchas gracias. Bien, entonces recogeremos las opiniones. Comenzamos por Rosa Matilde.
Si tiene algún comentario, alguna... ¿No? Por favor. A ver, yo sí quiero hacer un comentario en relación de hecho, a las tres explicaciones que nos han dado en este momento los intervinientes. Y yo creo que sí nos trae un poco a reflexionar el sentido del derecho comunitario, del derecho indígena, a lo que nosotros estamos entendiendo también por derecho aquí en la justicia ordinaria. Y es que, en realidad, claro, nosotros desde una cosmovisión muy occidentalizada, probablemente no logremos entender muchas instituciones propias de los pueblos y comunidades, pero también tenemos que entender, por otro lado, desde la misma postura occidental que nosotros tenemos, desde nuestra misma visión, que en muchas ocasiones, en particular yo lo digo como abogado, es que el derecho es práctico, el derecho está pegado sobre la tierra. Y claro, si es que nosotros vemos otros sistemas jurídicos internos que van a permitir, como lo han dicho allá atrás, resolver conflictos, ¿no es cierto?, resolver disputas de una forma mucho más ágil, de una forma mucho más sencilla que en el sistema ordinario, porque nosotros nos podemos demorar años en nuestra justicia, en la ordinaria. Y si tenemos una comunidad que está resolviendo conflictos y esos conflictos se resuelven de una manera mucho más ágil y mucho más eficaz, eso nos trae a nosotros a replantearnos, ¿no es cierto?, ¿por qué no podemos entender, por qué no podemos ver otro tipo de cosmovisiones, otro tipo de sistemas en el ordenamiento jurídico? Y eso creo que es el puente, ¿no es cierto?, que nos traen esta clase de estudios, no solo estudios de derecho jurídicos, los estudios antropológicos que ahorita también está lanzando la librería, porque nos permite entender también otra cosmovisión que aplica otro derecho que tal vez a nosotros no nos aplique, que tal vez a nosotros, nuestra propia Constitución dice que para que nosotros podamos ser juzgados, ¿no es cierto?, por el derecho indígena, y la Corte Constitucional también lo ha dicho, nosotros tenemos que sentirnos con identidad con respecto a esta comunidad. Probablemente nosotros no nos sintamos parte de esa comunidad, pero si a ellos les sirve para resolver conflictos, pues en buena hora. Yo creo que eso nos trae a nosotros a replantearnos un poco desde el lado, ¿no es cierto?, del derecho occidental, ¿no? Eso es desde mi punto de vista. Bueno, le vamos a pedir al autor un comentario de cierre ya para culminar nuestro acto de lanzamiento. Tiene la palabra. Muchas gracias. Lo último que me habían preguntado, ¿qué nos puede entregar los quichuas, los puruáes, a nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y yo te digo honestamente, lo que ellos existen, la existencia de ellos, es algo que nos entregan mucho a nosotros, ¿no? La cultura de ellos son la cultura, ¿no? Nos ayuda infinitamente a nosotros, ¿no? ¿Qué somos los ecuatorianos? Nosotros decimos mestizos. ¿Y dónde está nuestro mestizaje? El mestizaje es muy amplia, ¿no? Pero en mucho esa cuestión del mestizaje está con los quichuas, ¿no? ¿Cómo podemos entendernos? Tenemos que verlos en los quichuas, ¿no? Y en los quichuas, de los que conozco, claro, es gente que respeta a sus normas, a su derecho, respetan al derecho. Algo que nosotros los mestizos estamos tirándonos los cabellos, ¿no? Porque decimos, uy, en el Ecuador no se cumple con la ley. Y eso ya parte de lo jurídico a lo político, ¿no? Aquí nadie cumple. Mentira, porque los ecuatorianos también cumplimos de una u otra forma, ¿no? Pero los quichuas son muy cumplidores de sus normas en las comunidades. Y también los quichuas respetan mucho al derecho ordinario. O sea, son gente que respeta. Estamos hablando nosotros, los otros ecuatorianos,
¿Qué podemos observar y aprender? Yo creo que ahí está esa capacidad de respetar, de querernos, de respetarnos. Yo creo que eso es algo que tendríamos que tener presente, ¿no? Y también decías, ¿no? Qué mal que se le vea al derecho, ¿no? El derecho como si fuera algo que se pelea, ¿no? El derecho no es solamente eso, ¿no? Hay momentos que puede haber peleas, ¿no? Pero eso no es derecho. En el derecho hay normas, ¿no? Hay cuestiones éticas que el derecho le reconoce como buenas y nos puede ir guiando, ¿no? Sí, pero eso ya es una cuestión cultural nuestra, ¿no? Decía, el derecho indígena no es fuetazos, agua fría y ortiga. Eso no es el derecho, ¿no? Eso es ignorancia, más bien decir los que están diciendo, o lo que estamos diciendo cuando decimos eso. Ese es el derecho indígena. Eso no es, ¿no? ¿Qué es? Aprendamos, ¿no? Y honestamente el derecho tampoco es así de fácil, ¿no? Nosotros no podemos aprender todo lo que es el derecho, ¿no? Es algo que es tan amplio, se necesita muchos abogados y abogados que deben entender tantas cosas, ¿no? Nosotros vamos donde los abogados, ¿no? Pero en algo en general debemos tener, si nosotros tenemos una norma que nos pueda guiar y bien, ¿no? Eso que estamos diciendo con el derecho ecuatoriano, los indígenas, yo creo en general, saben manejar bien eso, ¿no? Aprendamos a dialogar, aprendamos a entendernos nosotros mismos, respetarnos. Yo creo que podemos ir caminando juntos, ¿no? Muchas gracias por todo, por quien haya venido. Les agradecemos vuestra presencia, agradecemos al autor la confianza puesta en nuestra editorial y agradecemos a Rosa Matilde y a Juan José también sus comentarios. Muchas gracias por estar en nuestra casa y serán siempre bienvenidos y bienvenidas. Creo que hay un brindis, hay algo para servirnos y disfrutar de este momento.